Bienvenida, Laura. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Bueno, has tenido un fin de semana provechoso, largo, ¿no? Sí, siempre hay que aprovechar, ¿no? ¿Te han dejado tus clientes descansar o también llaman? Tú sabes que a mí me gusta la actividad y se varía un poco una cosa y otra. Cuando no, además el cerebro no para, nuestro deseo no debe parar. Si no lo pones en una cosa, lo pones en otra. Nuestro deseo no debe de parar, pero lo que tampoco paran son los conflictos que generamos muchas veces a lo mejor en nuestra cabeza y que no existen. Hoy vamos a hablar contigo de conflictos, ¿verdad, Laura? Sí, vamos a ver cómo se canaliza en nosotros cierta hostilidad, la agresividad, ¿no? Y de qué tiene que ver con las personas, porque no se puede eliminar, ¿no? Forma parte de todos nosotros. Y qué mejor tema que con todo lo que está pasando a nivel mundial ahora mismo, hablar de conflictos. Laura, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Claro, supongo que en cada uno pasará una cosa, ¿no? Pero, ¿por qué manifestamos esos conflictos en los demás o incluso en personas que no se lo merecen? Muchas veces estamos enfadados y pagamos con la persona que más cerca tenemos y que más queremos y que no tiene nada que ver con nuestro conflicto interno o con otra persona, ¿no? Claro, muy interesante esa cuestión, ¿no? Porque los conflictos con los demás también tienen que ver con un conflicto que tiene uno consigo mismo. Es decir, podríamos darle una vuelta a esa mirada que uno pone al otro, que a veces uno culpabiliza, que es el otro el que me hace no sé qué, el que me dice no sé cuánto, cuando en realidad tendríamos que pensar ¿para qué utilizo yo al otro? ¿Qué deseo de mí se satisface en esa situación? Porque a veces uno sabe que diciéndole una palabra determinada al otro estalla. Entonces ahí Totalmente. le sueltas y ahí es como que parece que uno tenía una necesidad ahí como de recibir también, ¿no? De recibir un castigo, de generar una discusión, ¿no? De algo ahí, no sabemos, después de la interpretación psicoanalítica sabremos, ¿no? Pero digamos que las cosas aparentemente son una cosa y luego uno lo pasa por esa mirada de la ciencia y vemos que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Que puede tener que ver con una hostilidad reprimida, como bien dicen, ¿no? Que a veces lo pagas con una persona que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que realmente uno, con las broncas que uno tiene, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que vemos también en psicoanálisis que ocurre que en diferentes escenarios pues existe ese concepto teórico que se llama la transferencia. Y es muy curioso porque Freud ponía una situación en la que él atendía a una paciente y que él todavía no había, digamos que conceptualizado ese concepto de transferencia, ¿no? Pero cuando atendía a esa paciente, él decía, parece como si me hablara como si fuera su padre. Pero claro, inconscientemente es esa cuestión, realmente en esa escena, esa afectividad que a veces ocurre de una manera tan exagerada y que a lo mejor no corresponde a esa situación, tiene que ver con otras cuestiones reprimidas que tienen que ver con cuestiones inconscientes, ¿no? Tiene que ver con esos procesos inconscientes que aparecen, digamos, actualizados en relaciones. A lo mejor uno está con el otro y realmente es como una escena, como si estuviera con su padre. Realmente ahí es su padre y la otra es una niña, ¿no? Y que se está escenificando esa cuestión que está reprimida en uno, pero que aparece, digamos, que desplazada en diferentes lugares. Por eso es interesante porque vemos que en el ser humano está toda esa gama de sentimientos, ¿sabes, Rosana? En todos nosotros hay hostilidad, celos, ¿no? Digamos que en todos nosotros están esos afectos primitivos, como imagínate el hombre o la mujer de las cavernas, ¿no? Que tenían todos esos sentimientos, esos afectos a flor de piel y que le salían en cualquier conflicto, cogía la porra, le pegaba al otro, le cogía, ¿no? Que era todo como muy El como hueso muy del grotesco. mamut. Claro, era todo como muy grotesco. Pues eso no ha desaparecido, Rosana, está en nosotros en calidad de reprimido, que es el motor de nuestra vida, es nuestro deseo, pero que vemos que en ocasiones, digamos, el psicoanálisis te ayuda a producirte esa madurez, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por esos sentimientos y esos afectos que son infantiles y primitivos, estropeamos las relaciones, estropeamos muchos pactos que tenemos con otras personas por el hecho de afianzar nuestro narcisismo, por dejarnos llevar por la hostilidad, por dejarnos llevar por los celos, la envidia, ¿no? Que son todos como cosas infantiles, pero que están en nosotros, Rosana, que permanecen en nosotros. O sea, que son intrínsecos a la humanidad y Claro. que tenemos que aprender a canalizarlos, ¿no? Claro, pero no se hace de una manera consciente, es a través de la interpretación psicoanalítica, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, uno está en una situación con una persona, empieza a criticar a la otra, ¿no? Hay tres amigos, ¿no? Uno empieza a criticar al otro, y claro, realmente ahí tú puedes coger cualquier excusa de la realidad para afianzarte en eso, lo puedes racionalizar, lo puedes explicar, pero en realidad lo que está dirigiendo ese comportamiento en ti, esa escena, son celos infantiles que tienen que ver con cómo tú reaccionas ante tus amores, ¿no? Entonces eso es una cosa que si transformas esa manera de relacionarte, vas a generar en tu vida
otros escenarios, ¿no? Y eso está hablando de cómo tú te relacionabas con tu mamá, ¿no? De cómo esa mamá era para ti, ¿no? Y cómo en las relaciones son para ti como una cosa posesiva, ¿no? Y ahí asalta ese infantilismo en ti y aparece pues en las relaciones, ¿no? Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y te voy a explicar el por qué me ha parecido tan Sí. interesante, porque a mí me pasa. Sí. Yo soy una persona tranquila, muy tranquila, pero tengo también la mecha muy corta. Entonces, has dicho, hay personas a las que le dices una palabra y las enciendes, aparece la ira. Yo soy de esas personas, de las que tú sabes perfectamente cuál es la palabra o la expresión que me puede molestar, yo estoy tan tranquila. ¿Por qué me haces saltar de esa manera cuando yo a lo mejor estoy cosiendo, haciendo algo sin hacer nada y de repente me dices flores rosas y broto? O sea, Claro. ¿qué necesidad tiene esa persona que te dice flores rosas en la otra? Mira, De hacerla saltar. no lo sabemos, ¿no? Porque ahí, si no, entramos en la adivinación. Una persona tiene que ir a su psicoanálisis para resolver ciertas cuestiones que en apariencia son una cosa y luego son otra. ¿Pero quién tiene que ir? ¿Yo que me molesta Bueno, pero o el que me está a haciendo veces es un molestarme? juego en la relación de pareja, ¿no? Porque sabemos también que... No, si no es que no es en la relación de pareja, es que Bueno. cualquiera sabe que tengo la mecha muy corta y que con cualquier cosa, o sea, saben perfectamente con qué me van a molestar. Eres apasionada, ¿eh? Sí. Aquí tengo un compañero que sabe perfectamente dónde tocarme la fibra y va, y cuando quiere pincharme, que sabe que le entro al trapo, va y me pincha. Fíjate, porque en la hostilidad también está ese juego, también entra en juego la sexualidad, ¿no? Porque todos sabemos... ¡Ay, amigo! Todos sabemos que también la sexualidad tiene ese componente, porque para que lo entendamos, ¿no? La agresividad forma parte de todas las personas, tiene que ver, pues bueno, con ese momento en nuestra Constitución en la que veíamos al otro completo y la diferencia produce una hostilidad en la persona, ¿no? Porque también viene a movernos de ese principio del placer, es decir, viene el tercero, teníamos la célula con nuestra mamá, ¿no? En la que éramos uno solo, y viene el tercero a movernos y a movernos en el deseo, ¿no? Y también esa hostilidad, la agresividad, ¿no? Que digamos que se pone en juego también en nosotros, está muy relacionada también con la sexualidad, ¿no? Y por ejemplo también lo vemos en los niños, ¿no? O también podemos hacer una lectura de lo que ocurre en la adolescencia, ¿no? Que a veces hay como una hostilidad muy marcada, una rebeldía muy marcada, y claro, eso también tiene que ver con aspectos sexuales, ¿no? Con la sexualidad que se pone en juego de manera pues bueno, hostil, ¿no? Porque hay afectos que están reprimidos y que ante una situación aparecen revestidos en forma de odio, en forma de otros sentimientos, porque yo no los puedo tolerar, ¿no? Hay afectos que a lo mejor no puedo tolerar de otra persona. ¿Cómo me va a gustar esta persona si es mi compañero de trabajo? O si yo tengo pareja, ¿cómo me va a pasar esto, no? Y eso ocurre de manera inconsciente. No es mi caso, te lo aseguro. De manera inconsciente ocurre, que a veces no, inconsciente. el deseo no tiene ni ética ni moral, es decir, le interesa desplazarse, y a veces situaciones en las que vemos que hay un odio encubierto esconde un deseo reprimido en mí que yo no acepto. Álvaro, que tú sabes pincharme en cualquier... ¿Sabes cómo puedo Uy, saltar? uy, No, tú no me uy. pinchas, tú no me Uy, uy, pinchas, uy. no eres tú. Pero a que sabes perfectamente cuál es, dice, sí, yo que soy a mí me tocas un poco la fibra y salto. ¿Por qué hay personas que tienen necesidad de generar conflictos donde no los hay? O sea, tú llegas a un ambiente súper zen y demás y ahora creas un conflicto de la nada. Ajá. ¿Por qué? Bueno, habrá que ver cada persona, ¿no? Pero vemos que el ser humano goza con el contraste. Es decir, el poeta Goethe decía que algo así como que no soportamos días tranquilos, ¿no? Y que necesitamos, el goce viene con el contraste, ¿no? El dolor con el placer, ¿no? Y ahí es donde la persona, pues digamos que goza de las cosas, ¿no? Y claro, ¿por qué produce conflictos? Habrá que ver el caso, pero sí que es cierto que tendrá que ver también con uno mismo, ¿no? Con los conflictos que uno tiene con uno mismo y bueno, con situaciones que también aparecen con la relación con los compañeros, que habrá que hacer una lectura, no sabemos qué pasa ahí, ¿no? Hay muchas personas Sí. que son asiduas a crear conflictos, a estar todo el día enfadados y demás, y tú no tienes nada que ver con ellos. Claro. Y entonces llegan y sueltan así rum, un volcán de lava que te salpica porque estás ahí. O sea, Uy. imagínate que ahora llega alguien y tú que estás aquí conmigo, suelta todo el veneno que tiene metido y tú dices, vale, yo no tengo mucha confianza con él o con ella, entonces entiendo que lo mejor es quedarse callado,
Pero claro, si esa situación se va repitiendo un día y otro y siempre te pilla en el medio, ¿qué es lo mejor hacer? ¿Recomendarle que vaya a un especialista cuando a lo mejor te entierra el lava directamente? Al otro no lo puedes cambiar, pero sí puede uno cambiar su manera de reaccionar ante las cosas, claro. O sea, hacer oídos sordos, ¿no? También uno tiene que preguntarse, si el otro te echa la lava, ¿tú qué haces siempre ahí en medio para que te eche la lava? No. O la echan donde está todo el mundo, entonces están todos en el medio. Ajá. O sea, no es que esté una persona en concreto y que vaya hacia esa persona, sino que llegan ya echando ahí lava y enterrando todo en cenizas y demás, porque me apetece. Bueno, pero a esa persona no la puedes cambiar tu reacción ante esa situación, pero esa situación tú no la puedes... Hay cosas que uno no puede manejar, que a pesar de que uno está en su vida cotidiana, querer transformar lo que hace el otro es querer un poco ser Dios, ¿no? Porque si esa persona reacciona así, tú puedes cambiar o puedes transformar cómo tú reaccionas ante eso. O digamos que a veces hay situaciones o relaciones con los demás que nos afectan demasiado, ¿no? Y ahí, pues bueno, habría que revisar qué es lo que me afecta del otro, por qué esa palabra despierta en mí todo ese reguero emocional, por qué reacciono como reacciono, ¿no? Y eso solo uno lo puede transformar en su psicoanálisis, ¿no? Porque hay determinadas palabras que no tienen nada que ver con esa situación en concreto, con esa persona, sino que despiertan en mí otra asociación de otra cosa que me hacen reaccionar de esa manera desmedida o me afecta demasiado, ¿no? Que digamos que somos muy complejos. Pues nada, si tienen algún conflicto interno, externo, de la índole que sea, pónganse en manos de especialistas como Laura López. Además, a ella la pueden encontrar en Psicoanalista Laura en Instagram. ¿Dónde más, Laura? Bueno, en la página web www.lauralopezgarcia.com y bueno, en las redes sociales, en el Diván de Laura, también en Facebook, en LinkedIn. Estamos en las redes sociales.